La Tierra. La composición de nuestro planeta está integrada por tres elementos físicos: uno sólido, la litosfera; otro líquido, la hidrosfera; y otro gaseoso, la atmósfera. Precisamente la combinación de estos tres elementos es la que hace posible la existencia de vida sobre la Tierra. La litosfera es la capa externa de la Tierra y está formada por materiales sólidos. Engloba la corteza continental de entre 20 y 70 kilómetros de espesor y la corteza oceánica o parte superficial del manto consolidado de unos 10 kilómetros de espesor. Se presenta dividida en placas tectónicas que se desplazan lentamente sobre la astenosfera, capa de material fluido que se encuentra sobre el manto superior. Las tierras emergidas son las que se hallan situadas sobre el nivel del mar y ocupan el 29% de la superficie del planeta. Su distribución es muy irregular, concentrándose principalmente en el hemisferio norte o continental, dominando los océanos en el hemisferio sur o marítimo. Las tierras emergidas se hallan repartidas en 6 continentes. Asia es el continente de más superficie. Se extiende de este a oeste en el hemisferio norte, aunque su parte meridional se interna en la zona tropical. Europa en realidad es una gran península situada al oeste del continente asiático o euroasiático. La separación entre Asia y Europa se ha fijado de forma convencional en los montes Urales, el río Ural y la cordillera del Cáucaso. África está situada al suroeste de Asia y sur de Europa, predominantemente en la zona intertropical, pero es mucho más ancha en el hemisferio norte que en el hemisferio sur. América es un continente que se organiza en sentido de los meridianos y se distribuye tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Debido a esta distinta situación de sus partes y a sus formas diferenciadas, suele hablarse incluso de dos continentes, América del Norte y América del Sur. Oceanía no es un conjunto continuo de tierras emergidas como el resto de los continentes. Está formada por un número muy elevado de islas de tamaños y formas muy distintas, situadas al sureste de Asia y en el Océano Pacífico. Finalmente, la Antártida es el único continente cubierto permanentemente por una gran masa de hielo, ya que se sitúa en su totalidad en el polo sur. Por otra parte, la hidrosfera engloba la totalidad de las aguas del planeta, incluidos los océanos, mares, lagos, ríos y las aguas subterráneas. Este elemento juega un papel fundamental al posibilitar la existencia de vida sobre la Tierra, pero su cada vez mayor nivel de alteración puede convertir el agua de un medio necesario para la vida en un mecanismo de destrucción de la vida animal y vegetal. El agua salada, océanos y mares. El agua salada ocupa el 71% de la superficie de la Tierra y se distribuye en los siguientes océanos. El Océano Pacífico es el de mayor extensión, representa la tercera parte de la superficie de todo el planeta. Se sitúa entre el continente americano y Asia y Oceanía. El Océano Atlántico ocupa el segundo lugar de extensión. Se sitúa entre América y los continentes europeos y africanos. El Océano Índico es el de menor extensión. Queda delimitado por Asia al norte, África al oeste y Oceanía al este. El Océano Glaciar Ártico se halla situado alrededor del Polo Norte y está cubierto por un inmenso casquete de hielo permanente. Finalmente, el Océano Glaciar Antártico rodea la Antártida y se sitúa al sur de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Aquellos márgenes de océanos cercanos a las costas, más o menos aislados por la existencia de islas o por penetrar hacia el interior de los continentes, reciben el nombre de mares. El agua dulce representa solamente el 3% del agua total del planeta y se localiza en el continente y en los polos, en forma líquida, en ríos, lagos y acuíferos, y en forma de nieve y hielo en los glaciares de las cimas más altas de la Tierra y en las enormes masas de hielo acumulados en torno al Polo Norte y sobre la Antártida. El ciclo del agua. En la Tierra, el agua se encuentra en permanente circulación, realizando un círculo continuo llamado ciclo del agua. El agua de los océanos, lagos y ríos y la humedad de las zonas con abundante vegetación se evapora debido al calor. Cuando este vapor de agua se eleva, comienza a enfriarse y a condensarse en forma de nubes, hasta que finalmente precipita en forma de lluvia, nieve o granizo. El ciclo se cierra con el retorno del agua de las precipitaciones al mar, la escorrentía a través de las corrientes superficiales, los ríos y de los flujos subterráneos del agua infiltrada en el subsuelo y los acuíferos. La atmósfera. La Tierra está rodeada por una envoltura gaseosa llamada atmósfera, que es imprescindible para la existencia de vida, pero su contaminación por la actividad humana puede provocar cambios que repercutan en ella de forma definitiva.
La atmósfera tiene un grosor aproximado de 1000 kilómetros y se divide en capas de grosor y de características distintas: la troposfera, la estratosfera y la ionosfera. La troposfera es la capa inferior que se halla en contacto con la superficie de la Tierra. Alcanza un grosor de unos 10 kilómetros. Hace posible la existencia de plantas y animales, ya que en su composición se encuentra la mayor parte de los gases que estos seres necesitan para vivir. Además, aquí ocurren todos los fenómenos meteorológicos y actúa de regulador de la temperatura del planeta, ya que el denominado efecto invernadero hace que la temperatura no llegue a valores extremos ni aumente o disminuya bruscamente, al ser absorbido el calor por las partículas de vapor de agua de las nubes. La estratosfera es la capa intermedia, situada entre los 10 y los 80 kilómetros. En la estratosfera la temperatura aumenta y el aire se enrarece hasta tal punto que los seres vivos no podrían sobrevivir en ella. Sin embargo, es fundamental por tener la función de filtro de las radiaciones ultravioletas, gracias a la existencia en ella de la denominada capa de ozono. Finalmente, la ionosfera es la capa superior y la de mayores dimensiones. En ella el aire se enrarece cada vez más y la temperatura aumenta considerablemente. Es fundamental porque provoca la desintegración de los meteoritos que llegan a ella desde el espacio.